Gracias por este día, gracias por la palabra que hemos de recibir ahora también. Te rogamos que abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, concédenos discernimiento espiritual, revelación, iluminación del cielo, para que tu palabra alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias te damos, bendíganos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y ante todo, pues un feliz día de la madre a todas las mamás, que Dios les bendiga. Amén, amén. Y saben que son muy especiales, ¿no? Cada mamá es muy especial, no solo para Dios, sino también para sus hijos, ¿no? Aunque a veces los hijos de repente no lo expresan adecuadamente o constantemente, pero yo creo que todo hijo siempre debe estar agradecido, ¿no? Porque si no hubiera mamás, no vendríamos a este mundo, ¿no? No habría manera de estar en este mundo. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y este pasaje que vamos a leer ahora, en Éxodo capítulo 2, es un pasaje que habla de un personaje que aquí no aparece su nombre, sin embargo, es una persona ejemplar, es una persona central en esta historia, y su nombre es Jocabet, aunque allí no lo van a encontrar, no van a encontrar su nombre en ese pasaje, ¿no? El nombre aparece en otro lugar. Y vamos a tomar este ejemplo, esta historia bíblica de Jocabet como una madre ejemplar, ¿bien? Jocabet. Así que, ¿qué les parece si por un momento están de pie, un momentito, que ya luego van a estar sentaditos un tiempo, para leer la palabra de Dios? Y comencemos leyendo el último versículo del capítulo anterior. ¿Cuál es el capítulo anterior al capítulo 2? A ver, un esfuerzo supermental. Antes del 2 viene el 1, ¿no? Y el último versículo, el versículo 22, Éxodo capítulo 1, 22, como para que encaje un poquito mejor esta historia, vamos a leer ese último versículo, ¿ya? De Éxodo 1, 22, y luego continuamos al capítulo 2, del 1 hasta el 10. ¿Estamos todos? ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo, aquí quiere decir todo hijo varón, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Es decir, los niños, los varoncitos, a morir, y las niñitas pues se salvaban por ser mujercitas, ¿no? Capítulo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, es decir, ambos de la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y una arquilla quiere decir una arca chiquita, ¿no? Una arca pequeña. Una arquilla de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, hermana del bebé, ¿no? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la verdadera mamá, ¿no? A la madre del niño. ¿Cómo se llamaba el niño?
¿Cómo se llamaba? Todavía no sabemos, porque todavía no llegamos a esa parte, todavía recién estamos en el versículo 8. En el 9 dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Qué bueno, ¿no? Una mamá que le paguen para criar a su propio hijo, ¿no? Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, ahora sí, Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y eso es lo que significa el nombre Moisés, sacado de las aguas, ¿verdad? Bien, si gustan pueden sentarse, amados hermanos y hermanas, y vamos a tomar esta historia bíblica, ¿verdad?, para compartir un poquito sobre la vida de una maravillosa mujer llamada Jocabet, que aquí no aparece su nombre, ¿no?, pero su nombre es Jocabet. Y yo le he puesto así de título a esta palabra, Jocabet, una madre ejemplar. A ver, alguien repítame cómo se llama el título del tema de hoy. Eso es, Jocabet, una madre ejemplar. Ya, Jocabet fue la madre de Moisés. ¿Y quién fue Moisés o quién llegó a ser Moisés? El gran libertador de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? El que sacó a Israel de la esclavitud en que se encontraba en Egipto para llevarlos durante todo el trayecto por el desierto hacia la tierra prometida, ¿correcto? Todos conocen de Moisés, ¿no? Creo que hasta en el mundo la gente conoce de Moisés, pero pocos saben acerca de quién fue la mamá que lo crió, que lo educó, que lo instruyó, que lo preparó, ¿verdad?, para ese llamado de Dios para su vida, ¿ve? Y esta mujer magnífica, maravillosa, se llama Jocabet. ¿Cómo sabemos eso? Porque aparece 2 veces, no, nada más en la Escritura, 2 veces. Moisés aparece un montón de veces, ¿no? Pero la mamá solamente aparece 2 veces, su nombre, apenas. Se menciona, por ejemplo, en el capítulo 6 de Éxodo, si quieren pueden buscarlo, versículo 20, y ahí va a aparecer. Resulta que un hombre llamado Amram se casa con su tía, ¿no? En esos tiempos parece que así se podía, y se casa con la tía y tienen algunos hijos, y este varón se llama Moisés. Además, esta misma mujer, Jocabet, fue madre de Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? ¿Sí? Y también de María, la hermana de Moisés, ¿no? Entonces tuvo tres hijos y uno de ellos fue más prominente, ¿no? Fue Moisés. ¿Ya? El nombre Jocabet significa Jehová es gloria o la gloria de Jehová. Es un bonito nombre, ¿no? Es un bonito nombre. Si alguien tuviera una niña, puede escoger este nombre, porque es un nombre muy, muy maravilloso, ¿verdad? La gloria de Jehová, o Jehová es gloria, o Jehová es glorioso, también puede significar. ¿Ya? Así que ya sabemos, ambos, ella y su esposo, eran de la tribu de Leví, y Leví era la tribu sacerdotal. De esa tribu salían los servidores de Dios, ¿no? Los sacerdotes y los levitas, de ahí viene Leví, pues. Así que esta mujer, Jocabet, fue de la tribu de Leví y nació en Egipto, ¿verdad? Porque estamos hablando en el tiempo de Faraón, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que ella nació en Egipto en el tiempo de esclavitud. O sea, no fueron tiempos buenos. No fueron tiempos, fueron tiempos difíciles, fueron tiempos muy, muy duros para ellos, pero aún en los tiempos duros, los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, siempre vamos a ver la gloria de Jehová en medio de su pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso es que este nombre es muy apropiado, porque Jocabet precisamente significa la gloria de Jehová. Así que aunque vivamos tiempos difíciles en estos días, hermanos, no dejemos de creer, no dejemos de confiar que seguiremos viendo la gloria de nuestro Dios. Alguien diga amén. Amén. ¿Ya? Entonces, mire, esta madre que casi no se le menciona en la Biblia, sin embargo, su testimonio de vida como madre es una madre ejemplar. Es un excelente ejemplo, ¿no? De hecho, podemos extraer muchas cosas de esta historia. Solamente les voy a decir 3 cosas nada más que encuentro aquí. Hay más para decir, pero les voy a decir 3 ejemplos que encuentro de esta madre. Pero antes de eso, quisiera mencionarles que Jocabet
es un tipo o tipifica a aquellas madres, aquellas mujeres que quizás no son muy conocidas. Quizás su nombre a los ojos de la gente no es muy mencionado, ¿verdad? Muy hablado, no es muy inventado, se puede decir, ¿verdad? De repente no son personas muy públicas en el sentido de que todo el mundo les conoce, les reconoce, están a la vista de todos. Quizás son personas que están casi como detrás del telón, detrás del escenario, ¿verdad? Como en el anonimato, me estoy explicando, pero que sin embargo cumplen una función estratégica, una función muy importante dentro de los planes de Dios. Usted no necesita que todo el mundo le conozca. Lo que usted necesita es estar en el centro de la voluntad de Dios para que Dios use su vida para su gloria, como Jocabed. Así que no se preocupe si la gente no le conoce, si la gente no le aplaude, si la gente de repente ni su nombre se recuerda. No se preocupe. Mire, Jocabed apenas aparece 2 veces en la Biblia. Solo 2 veces. Y sin embargo, su vida es maravillosa, ¿no? Es ejemplar. Creo que es eso. Jocabed, una madre ejemplar. A ver, veamos en qué fue ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Básicamente, ¿no? En primer lugar, yo encuentro en Jocabed que ella fue un buen ejemplo del cuidado extremo de sus hijos, o de su hijo, hablemos en el caso de Moisés, ¿verdad? Aún a riesgo de su propia vida. Fue ejemplo del cuidado extremo de su hijo, aún a riesgo de su propia vida. Porque estamos hablando tiempos en que Faraón había decretado la muerte de todo niño recién nacido que fuera varón. ¿Correcto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Israel, estando reducido a esclavitud, sin embargo, se estaba haciendo un pueblo muy fuerte, grande y numeroso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su pueblo, como Dios sigue estando con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No importa que el mundo se haga grande, no importa que el gigante sea tan gigante, no hay problema si Dios está con nosotros. ¿Qué tendremos que temer? ¿Qué temeremos? ¿Quién contra nosotros? Amén. Dios seguirá siendo Dios y el pueblo de Dios seguirá siendo el pueblo de Dios. No hay nada que temer, aunque se levante Faraón, se levante Goliat, se levante quien se levante. Si Dios está con nosotros, no temeremos, no desmayaremos, nada ni nadie nos podrá vencer. Amén. Sí, y por eso dice aquí en Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Cuánto tiempo? Porque le vieron niño hermoso como el pastor. Que le vieron niño hermoso, lo decía por lo de niño, ¿no? Ya, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, había un decreto de muerte. Quiere decir que los que desobedecían, algo malo les iba a pasar. Algo terrible les podía ocurrir. Sin embargo, ellos al ver este niño tan hermoso, tan precioso, ¿verdad? Dijeron, vamos a proteger a este niño. Porque, es decir, ya había un decreto y las madres y los padres tenían que dejar morir a sus hijos. Porque Faraón había dado una orden que, ¿qué tenían que hacer con cada niño varón? ¿De qué manera? Matarlo, sí. ¿De qué manera? Echándolo al río. Tirándolos al río para que se ahogaran, se murieran ahí. Qué terrible muerte, ¿no? O sea, qué maldad, ¿no? No solamente ya, bueno, bastaría, digamos, si va a matarlos, que los mataran nomás, pero todavía tirarlos al río para que se ahoguen y pobrecitos los bebecitos no tienen ninguna defensa ni nada, ¿no? Qué maldad, ¿no? Pero así es el mundo es malvado, el mundo es cruel, el mundo y la gente del mundo que no teme a Dios, que no conoce a Dios, va a ser así cruel, ¿verdad? No va a tener ninguna pizca de piedad. No espere del mundo nada de compasión, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y como el maligno, el príncipe de las tinieblas gobierna este mundo, por eso es que debemos cuidar a nuestros hijos de esa maldad, de todo ese mal que está en este mundo. Esta madre, Jocabed, se preocupó de cuidar a su hijo a pesar del peligro, a pesar del riesgo que significaba para su propia vida. Pero ella como madre, ¿no? Una buena madre da su vida por sus hijos. Las mamás digan amén. Están listas a dar su vida por sus hijos. Pueden ser una mamá la más tranquila, la más serena, la más pacífica, la más cool, dirían los muchachos, ¿no?
Pero si alguien quiere tocar a uno de sus hijos, esa ovejita, esa mamá oveja se convierte en una mamá leona, ¿sí o no? Ahí está mi hermana, dice, amén. Así te dice, amén. Dice, sí. Ya, porque ¿quién va a tocar a un hijo cuando la madre está ahí pendiente, está cuidando, está velando, ¿no? Dice, por más cristiana que sea, mis hijos no lo tocan, con mis hijos nadie se mete, dice, ¿no? Y sí, hay que cuidar a nuestros hijos, claro que sí, hay que velar por ellos, hay que protegerlos. Este mundo es sanguinario, este mundo es cruel, este mundo es salvaje, este mundo tiene muchos peligros, ¿no? No solamente en el tiempo de Moisés, en el tiempo actual también, ¿verdad? En ese tiempo tenía que cuidarlo pues de Faraón, tenía que cuidar de los hombres que querían matarlo, tenía que cuidarlo del río para que no se ahogue, tenía que cuidarlo de tantos peligros que tenían. Hoy en día tenemos otros tipos de peligros que acechan la vida de nuestros hijos. El mundo les ofrece sensualidad, el mundo les ofrece el pecado a la puerta, ¿no? Al dedo, al toque de un dedo nada más. El mundo les ofrece libertinaje, el mundo les ofrece, pero todo lo que quieran, todas las maravillas, entre comillas, toda la gloria de este mundo, pero que sabemos que al final los va a llevar a la perdición, ¿sí o no, hermanos? Todo lo bueno, entre comillas, lo bueno de este mundo es malo. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer a los hijos de Dios, porque no somos de este mundo. Por eso aquel que se constituye amigo del mundo, la Biblia dice, se constituye también enemigo de Dios. Entonces hay que proteger a nuestros hijos de este mundo. ¿De qué manera los vamos a proteger? Encerrándolos en la casa. No se va a poder. En algún momento va a llegar a una edad donde tienen que salir. Van a salir porque van a la escuela, van al colegio, van a la universidad, van a tener que ir a trabajar. En algún momento van a tener que desenvolverse y chocarse con el mundo, enfrentarse al mundo y a la gente del mundo y a la crueldad de este mundo. Lo mejor que podemos hacer para protegerlos es prepararlos para esos días. Prepararlos. ¿Desde cuándo? Desde que nacen. Desde que nacen. ¿No? Una vez alguien estaba, un educador estaba disertando sobre esto, dando una conferencia, y ustedes tienen que preparar a sus hijos desde niños, desde que comienza su vida. Y una persona cuando terminó la conferencia se acercó y le dice, mire, tengo 6 meses de embarazo, ¿a qué edad debería comenzar a enseñar, a cuidar a mi hijo? Dice, bueno, ya lleva 6 meses tarde, le dijo. O sea, desde el momento de la concepción ya debemos estar. Usted sabe que los niños en el vientre perciben todo, ¿no? Perciben, ¿no? El afecto, el cariño, el amor y el rechazo también. Entonces tenemos que cuidarlos, tenemos que estar atentos a ellos, tenemos que estar velando. Yo estoy seguro que Jocabet, esta madre, ¿verdad?, cuando vio a su niño, dijo, este niño no puede perecer, es hijo de mis entrañas, no puede morir, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer para cuidarlo? Entonces se le ocurrió junto con su esposo, ¿verdad?, y dijeron, vamos a hacer una arquilla, una arca, de ahí viene ese nombre del Moisés, que ya todos conocen, ¿no? ¿Verdad? Entonces hicieron el arca, lo calafatearon, le echaron su brea, seguramente todo lo cuidaron, lo cubrieron completamente para que el río, pues el río Nilo es un río enorme, un río caudaloso, impetuoso, ¿no? Y entonces para que estuviese protegido ante las olas, ante la braveza, si se volteara, no sé por qué, porque dice que la princesa abrió, quiere decir que estaba completamente cubierto esta arquita, ¿no? O sea, se tomó el tiempo de hacer una pequeñita embarcación, con mucho cuidado, ¿no? Y luego tuvo que llevarlo al río, donde en el río normalmente siempre hay gente, hay gente que vive a la ribera del río, hay gente que se está bañando, ahí estaba la princesa, ¿no? La hija de Faraón estaba ahí justamente en el río bañándose, ¿ve? Y entonces ella tuvo que tener todo el cuidado de mirar, ver que no le vayan a tocar, que no le vayan, y después envió a su hija, ¿no? ¿Cómo se llamaba su hija? La hermana de Moisés. María, lo sabemos por la misma Biblia, se llamaba María. Miriam aparece en otras versiones, ¿no? Es lo mismo, Miriam o María es lo mismo. Y entonces ella estuvo pendiente, estuvo cuidando, estuvo velando. Me pregunto, hermanos, ¿estamos mirando, hermanas, madres, estamos velando, mirando, observando dónde están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes se juntan con ellos? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Estamos atentos? Aunque los hijos se molestan, mamá, pero ¿por qué me preguntas tanto? ¿No? ¿Por qué me cuidas tanto? ¿Por qué? ¿No? Ya soy grande, ya, ¿no? Aunque sea chiquita, pero dice, ya soy grande, ¿no?
Pero el mundo tiene sus peligros. ¿Y sabe qué tenemos que saber? Cada niño, niña, cada hijo, hija que Dios da a una madre, hablando de las madres, viene con un plan para su vida. Cada hijo, hija que nace, tiene un propósito de Dios para su vida y tiene una asignación en esta vida. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Alguna vez cuando usted le predica a un inconverso, alguna vez usted le ha dicho o ha escuchado decir, mira, Dios tiene un plan para tu vida? ¿Usted cree eso? Sí, ¿verdad? Claro que sí, es cierto, Dios tiene un plan. ¿Y cómo no podemos creer que para los hijos de Dios con mayor razón hay un plan? Claro que sí, porque la Biblia habla que hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos está hablando de propósito. Isaías, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicadas, está hablando de que hay un propósito en la creación de cada ser humano, es decir, de cada hijo, de cada hija. Y la madre debe tener esa conciencia, ¿verdad?, de saber que hay un plan de Dios que debe cumplirse en esta vida. O sea, Moisés nació con un propósito, ¿sí o no? Había un propósito y un plan divino preparado para él, ¿sí o no? Desde antes que naciera. Claro que sí. Quizás la mamá no sabía toda esa dimensión de ese tremendo llamado que tenía Moisés, pero esta mujer temerosa de Dios, ¿verdad?, del pueblo del Señor, se preocupó de cuidar la integridad de este niño, porque había un plan que el mundo, el diablo a través del mundo y las cosas del mundo va a tratar de destruir ese plan de Dios para su hijo, para su hija. El mundo va a tratar de malograr, va a tratar de trastocar, de dañar, de destruir el plan que Dios tiene para su hijo. Esté atento, esté atenta, esté apercibido. El mundo va a tratar de hacer eso. Y el diablo a través de los agentes que tiene en el mundo. No solamente a través de demonios, a través de personas que van a tratar de hacer maldades contra su hijo. Dígame si me estoy dando a entender. Entonces, es necesario que los padres, cada madre, cada padre, esté atento, cuidando a su hijo. Aunque ellos se molesten, aunque ellos no entiendan, aunque ellos se aburran, como dicen, pero es nuestra labor, es nuestra labor. ¿No? Son nuestros hijos, son sangre de nuestra sangre, hueso de nuestros huesos, y no les puede pasar nada malo si velamos por ellos, ¿no? Y que Dios nos ayude. Amén. Lo segundo que encuentro como ejemplo en Jocabet es que ella también fue ejemplo en discernir, quiero decir, en reconocer el propósito de Dios para la vida de su hijo. Ella pudo discernir, de repente no exactamente, no con amplitud, de que Moisés fue llamado para ser el gran libertador de ese pueblo que ya estaba viviendo en esa generación en esclavitud, pero ella pudo saber que había algo de Dios para ese niño. Porque de todos los demás niños no se habla de ningún otro que se haya salvado, solo se habla de Moisés. Y eso quiere decir, entonces, que ella tuvo que darse cuenta que había un plan para este niño y tenía que proteger a ese niño. Mire, Éxodo 2:22, ¿sí? Éxodo 2:22 es... No, se me pasó un 2. 2:2, Éxodo 2:2. En esta misma historia, Éxodo 2:2, vamos a borrar un 2 acá, ya. Y viéndole que era hermoso, ¿hermoso como quién? Como Lucas. Y viéndole que era hermoso, ¿qué hizo? Le tuvo escondido 3 meses. ¿Habrá sido fácil para ella y su esposo esconder a este niño? ¿Por qué no es fácil? Porque un adulto, un jovencito, un niño ya crecido, tal vez se pueda esconder más. Pero ¿por qué una criatura recién nacida no es tan fácil de esconder? A ver, ¿quién se da cuenta? Porque llora, ¿no?
O sea, ¿cómo detienes el llanto de un niño, de un bebé? No hay manera. Póngase a pensar cómo hicieron ellos para que la gente no se diera cuenta de que había un bebé. Cuando hay un bebé en casa es notorio, ¿sí o no? ¿No? Todo el mundo se da cuenta que hay un bebé en el barrio porque llora, no deja dormir en las noches. La primera vez que tuvimos nosotros, o sea, nuestra primera hijita, Joanita, un hermano nos dijo, la primera noche no se duerme, y la segunda tampoco. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí. No, la primera noche está feliz, pero ya esa noche ya es amanecida. Uno no sabe, pero ahí se da cuenta. ¿No? Amanecida segura, no se duerme, ¿no? O sea, y no hay manera de dormir porque el llanto del bebé, el cuidado del bebé, el estar atenta al bebé y todo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hicieron, digo yo, para esconderle por 3 meses? No creo que le taparon la boca y todo. No se podía hacer eso con bebés, se muere. Mi hermana, con la tetita a las 24 horas, 24/7. En algún momento le calmaba, pero después no se puede evitar que en algún momento llore. ¿Cómo hizo? Esa es mi pregunta, ¿no? Cuando lleguemos allá al cielo le preguntamos a Cocabé, ¿cómo hizo? ¿No? 3 meses. ¿Ven? Pero llegó un momento después de 3 meses, casi 100 días, que dijo, ya no, o sea, ya no se podía más, ya era, y de repente Moisés era movidito, ¿no? De repente Moisés tenía un galillo, eso que tiene una voz fuerte, ¡ya! Eso que gritan y nadie los para, ¿no? ¿Ya? Y entonces dijo, ya no es posible, así que tuvieron que tomar la decisión de, imagínense el corazón de la madre, hermanos, ¿no? Y el padre también, ¿no? Es decir, bueno, o sea, vamos a tener que encomendarlo, como quien dice, a las manos de Dios y ponerlo en el río. Es el mismo río a donde echaban a los niños para morir, donde los lanzaban, los arrojaban para que murieran. En ese mismo río ellos tenían que poner a este bebé y confiar. Eso nos habla de que sus padres eran gente de fe, gente espiritual. Era una madre que de alguna manera estaba poniendo su confianza en Dios, era del pueblo de Dios. Hay momentos en la vida de nuestros hijos que vamos a tener que soltarlos. Hay momentos que tenemos que confiar en Dios para que ellos se desarrollen, para que ellos cumplan el propósito de su vida, el propósito de Dios para su vida. Mientras que lo tengamos en casa, aprovechemos ese tiempo de amarlos, de cuidarlos, de educarlos, de instruirles en el camino del Señor, ¿verdad? Pero llegará un momento en que tenemos que liberarlos, tenemos que soltarlos. No es que nos olvidamos de ellos, sino que tenemos que darles el espacio para que por sí mismos se desarrollen, para que Dios cumpla su propósito en sus vidas. No podemos retenerlos para siempre bajo nuestros brazos, bajo nuestro techo. Ojalá si fuera, creo que un papá o una mamá eso quisiera, tenerlos para siempre. Pero todos sabemos que la vida es un ciclo que se tiene que cumplir. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos enamoramos, nos desenamoramos y pasan cosas, pero, o sea, tiene que cumplirse ese ciclo, ¿no? No, tú no te vas a casar, no, tú te vas a quedar conmigo hasta viejita. ¿Cuántos dicen amén? No. Miren, es admirable cómo Jocabet y su esposo, ¿no?, sirvieron como instrumento de Dios para que el propósito de Dios se cumpliera en este niño, en este varón. Mira, el versículo 4 dice, y una hermana suya, que ya sabemos que es María, en otras traducciones dice Miriam, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Una vez que le pusieron la barquilla ahí en el río, ¿quién mandó a la hermana de Moisés a que vaya a ver? Porque no creo que fue por su cuenta, porque ellos caminaban bajo autoridad. Entonces, ¿quién le mandó? El Señor. ¿Pero a través de quién? ¿La mamá o el papá? Yo pienso más la mamá. Entonces las mamás siempre tienen más cuidado, más detalle, ¿no?, más observadoras, ¿no? ¿Cómo fue esta niña, la hermana ahí?
Alguien tuvo que enviarme. Yo creo que Jocabed fue una madre realmente muy espiritual. Ella pudo reconocer que había un propósito de Dios para la vida de este hijo, ¿no? Así que creo que cada madre debe orar al Señor para que el Espíritu Santo le revele, le muestre qué propósito hay en la vida de sus hijos, de sus hijas. ¿Qué propósito hay? Hay un propósito, hay una asignación especial. Y no tiene nada que ver todavía si es que su hijo o su hija está o no está en los caminos de Dios. Debería estar, pero quizás si no estuviera, aún así el propósito de Dios no se ha perdido. El plan de Dios para su hijo, para su hija, no se pierde aunque esté apartado de los caminos de Dios, aunque aún no le haya conocido, aunque esté lejos, lejísimos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia sus planes. Entonces, si creemos que Dios tiene un plan para alguien desde antes de nacer, desde que lo trae a este mundo, como realmente así es, entonces ese plan para Dios permanece en el tiempo. La persona se puede extraviar, la persona se puede desviar, la persona quizás no quiera saber nada de Dios, pero Dios no cambia sus planes por eso. Y entonces es el labor de la madre, del padre, de orar, ¿verdad? Para que por un lado Dios le revele, por otro lado Dios le ayude para que esos hijos, ¿verdad?, vengan a ser establecidos dentro del plan perfecto de Dios para su vida. Entonces, esto es lo que hizo Jocabed. Jocabed pudo reconocer que había un plan de Dios para este niño y por eso cuidó de él. Por eso arriesgó su propia vida, su integridad. Y lo tercero que vamos a ver, ya para finalizar, es que Jocabed fue un buen ejemplo en criar a su hijo para que cumpla el plan de Dios, precisamente. Primero dijimos, ¿en qué? Ejemplo en el cuidado extremo de su hijo, aún a riesgo de su propia vida. Número 2, ejemplo en discernir el propósito de Dios para la vida de su hijo. Y número 3, ejemplo en criar a su hijo para que cumpla el plan de Dios en su vida. Ejemplo en criar. ¿Cómo es que Moisés llegó a saber que era del pueblo de Dios? Si a los 3 meses fue entregado en las manos de la princesa, la hija de Faraón, aunque luego le dijo, bueno, que lo críe, ¿no? Y cuando ya se hizo grande se lo volvió a dar. Pero ¿cómo es que Moisés, aquí en el versículo 8 y 9, mire lo que dice? Entonces fue la doncella, está hablando de María, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora veamos el versículo 11. En el 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, o sea, ya este era ya un muchacho ya grande, ¿no? Entonces crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Y luego qué dice? Sus hermanos, o sea, ¿Y cómo sabía Moisés que eran sus hermanos? ¿Cómo sabía él? Porque él estaba ahora viviendo ya en el palacio de Faraón. Y estaba viviendo como hijo de la hija de Faraón, como un príncipe de Egipto. Estaba participando ahora de toda la suntuosidad, de todo el lujo, de toda la riqueza, toda la alta educación que tenía Egipto en aquel entonces. Pero cuando él sale a encontrarse en la calle, él conocía su identidad. Y ese es el trabajo de la madre. Es el trabajo de Jocabed que cuidó de preservar la identidad de Moisés. Miren cómo el plan de Dios va cumpliéndose a través de personas, en este caso por la propia madre, ¿no? Porque Dios permitió que justamente en el momento que van a poner esta barquita con Moisés bebé en el río Nilo, justamente a la hija de Faraón se le ocurre ir a bañarse. ¿Casualidad? No, hermanos. Que María, la hermana de Moisés, vaya a decirle, mira, si quieres te busco una nana para que críe al niño, y la princesa no dijo, ¿y tú quién eres para decirme eso? O no es necesario, ¿no? Pero Dios le dio gracia para que le dijera, está bien, ve, y encima le voy a pagar. ¿No? O sea, todo el plan de Dios va encaminándose, pero usando personas. Y en este caso, las personas que usan es la propia familia, la propia madre, la propia hermana. ¿Me estoy explicando?
¿Sí? Entonces, pero ¿cómo Moisés fue consciente de su identidad hebrea, de su identidad de ser del pueblo de Dios? Porque aquí habla de sus hermanos 2 veces. Él estaba consciente que esos hebreos eran sus hermanos, que él, aunque estaba vistiendo ropa egipcia, tenía educación egipcia, tenía el lujo de Egipto, sin embargo dice, yo no soy egipcio, yo soy de los hebreos. ¿Quién hace que una persona que ha sido creada en los caminos de Dios, aunque tenga que enfrentarse al mundo, tenga que convivir con el mundo, tenga que participar con gente del mundo en el trabajo, en el colegio, en la calle, en donde sea, en la universidad, ¿no? Pero que tenga esa identidad en sí, que diga, yo no soy de este mundo, yo no soy de Egipto, yo no soy de ahí, yo soy del pueblo de Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios, estos son mis hermanos, no el mundo que está allá afuera. ¿Quién hace eso? Ahí lo hizo Jocabed. Qué importante la labor de una madre para crear la identidad espiritual en la vida de un hijo. Qué importante labor le ha dado Dios en sus manos. Gracias por el amén, gracias. Encontramos también a Jocabed, que ella instruyó a Moisés en el camino de Dios. Mira el versículo de Hebreos 11:27, se los leo. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés aquí, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Aquí, ¿a quién se aplica el invisible? A Dios, Dios que es espíritu. Dice que Moisés, ¿verdad? O sea, teniendo todo lo mejor de Egipto, y Egipto en su esplendor, en su gloria, en su época dorada, el imperio más poderoso, más grande, más fuerte de su tiempo, ahí estaba Moisés, y estaba en el palacio de Faraón. Y sin embargo, no le importó todo eso y dejó Egipto. No quiere decir solo la tierra, sino todo el lujo, la suntuosidad y todos los beneficios que tenía de ser hijo de la hija de Faraón, príncipe de Egipto. Quizás hasta podría haber sido el próximo Faraón, quizás, quién sabe. Porque podía tener esa posibilidad. Sin embargo, él dejó todo eso, dice por fe, diga, por fe. ¿Por fe en quién? En Dios. Y eso significa su compromiso con Dios, su fidelidad a Dios, su amor a Dios, su prioridad para Dios. Egipto le ofrecía la gloria, la riqueza, lo mejor, el poder, la fama, todo, pero él decidió por Dios. No le importó lo que Egipto le podía dar. No le interesó, no tuvo comparación, dijo por fe, dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiere decir que había una comunión, había una intimidad, había una relación con el Dios de sus padres, el Dios de su madre, Jocabed. Amén. ¿Quién inculcó eso en el corazón de Moisés? Porque eso no viene de gratis. Eso no viene de una puesta de manos. Ay, me golpeé muy duro. Una puesta de manos. Así se tiran cuando uno le pone la mano. No viene porque le pone la mano y ya, entonces no. Es una formación, es un trabajo diario, es día a día, orando con sus hijos, enseñándoles la palabra, educándoles, instruyéndoles, corrigiéndoles muchas veces también, sembrando la preciosa semilla, creyendo que esa semilla va echando raíces profundas, tan sólidas, que cuando se enfrentan a este mundo, esa fe que ha sido sembrada como una semilla tendrá su solidez para sostenerle en el momento de crisis, en el momento difícil. Amén. Yo creo que Jocabed cumplió exitosamente su rol de madre al preparar a Moisés para que este Moisés sea encaminado en el plan, en el propósito que Dios tenía para él. Usted tiene una gran responsabilidad y un tremendo privilegio como madre, obviamente los padres también, pero hablando hoy de las madres, como Jocabed, de instruir a sus hijos en el camino de Dios, de enseñarles el temor de Dios,
de guiarles a tener una comunión, una intimidad, una relación con Dios. Y la mejor manera, se los voy a decir, es su ejemplo. No es solo decirle, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar. Si ellos le ven orar a usted, ellos van a orar. Si ellos le ven a usted congregar, ellos van a congregar. Si ellos le ven a usted servir, ellos van a servir. Por eso el Señor Jesús dijo, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y cuidado que el mal ejemplo es peligroso. El papá borracho, el hijo borracho. El papá ladrón, el hijo ladrón. La mamá, no, hablemos del papá. El día de la madre no se toca, es sagrado. O sea, algo malo que esté haciendo, los hijos se dan cuenta. Se dan cuenta, no es que no se dan cuenta. Entonces tenemos que cuidar. Así que la mayor labor que tiene usted como madre es preparar a sus hijos para que cumplan la asignación que Dios les ha dado en esta vida. Esa es su mayor tarea, su mayor responsabilidad, prepararlos a ellos para que cumplan el propósito de Dios en esta vida. Usted no tiene que ser profesora, usted no tiene que ser abogada, no tiene que ser catedrático, simplemente tiene que ser el mejor ejemplo de espiritualidad, de comunión, de servicio, de fidelidad al Señor. Y su ejemplo y sus palabras tendrán un peso enorme en la vida de sus hijos. Créalo, créalo, aunque no lo parezca. Aunque ellos a usted le parezca que no están recibiendo nada, que no están oyendo nada, que no están entendiendo nada y que no les interesa nada. Parece. Pero usted sabe que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante y que penetra, o sea, traspasa el alma y el espíritu, los tuétanos también. Hasta los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? La médula de los huesos. ¿No? O sea, traspasa. Como es espiritual, usted no se preocupe si parece que no le escuchan, ¿no? Como es espiritual y es viva y eficaz, entonces viaja, se mueve. Y la Biblia dice, velozmente corre tu palabra. Y su palabra no volverá a él vacía. Y cumplirá el propósito para el cual fue enviado. ¿Ven? Esa Biblia dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Porque la palabra es viva, viaja, se mueve y tiene poder, es dinámica. Entonces usted crea, la palabra que está enseñando, la palabra que está hablando, la palabra que está declarando, la palabra que usted está orando sobre sus hijos, se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir. Amén. Conclusión. ¿Esta es una historia real o ficticia? La que hemos compartido acá. ¿Ah? ¿Es mito o leyenda? Ninguna de las dos. Es una historia real. La palabra de Dios es verdad. Todas sus historias son verdaderas. Algunos tratan de minimizar, es decir, no, son escritos por hombres, ¿sí? Tienen razón, han sido escritos por hombres, pero inspirados por Dios. Inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir. Amén. ¿Ya? Entonces, mire, esta historia real de la Biblia nos habla, nos muestra que Dios usa a las madres. Usa a las madres para traer hijos a este mundo con un propósito asignado para esta vida. Dios las usa para traer hijos que tienen un propósito dado por Dios para esta vida. Dios usa a las madres para criar a estos hijos, enseñándoles el camino de Dios y preparándolos para ser instrumentos en las manos de Dios de bendición en este mundo. Dios usa a las madres para que sus planes, los planes de Dios, se cumplan a través del amor, el cuidado que les dan. Madres de fe, madres valientes, madres dispuestas a colaborar juntamente con Dios para que Dios cumpla sus planes a través de sus hijos. Todos los hombres de Dios, mujeres de Dios, ten en cuenta en la Biblia, hable de Josué, hable de David, hable de Moisés, hable de Daniel, hable de cualquiera, fueron hijos
Fueron hijos que tuvieron una madre. Y quiere decir que esas madres tuvieron un rol importante en la formación de esos hijos. Y otra vez, como Jocabed, quizás sus nombres no aparezcan tanto, quizás sus nombres no sean tan reconocidos ante el mundo, no importa, pero sus frutos que tengan a través de sus hijos serán asignados a ustedes. Estoy seguro que los frutos de Moisés serán reconocidos en el cielo a Jocabed, su madre. Entonces, preocúpese usted, no tanto de que usted sea conocida, sino de formar a sus hijos para que cumplan el plan de Dios para su vida. ¿Quién sabe si usted está en sus manos, entonces tiene en su hogar, está formando, criando, educando, preparando al próximo Moisés, al próximo Josué, al próximo Daniel, al próximo... Bueno, yo pienso que algunos están pensando, ¿y qué de aquellos hijos que ya crecieron, ¿no? Porque de chiquitos uno dice, ya los educa, los tiene, ¿no? Los cría y tiene cierta autoridad todavía sobre ellos. Pero cuando ya crecen, se hacen más grandecitos y se apartan, inclusive no quieren saber nada de Dios, algunos estarán pensando en eso. Y hay muchas madres con un dolor en el corazón porque no saben qué hacer, qué será de mis hijos, de mis hijas. Yo quiero decirles algo a ustedes. Oren y confíen en las promesas de Dios. Oren, no dejen de orar por sus hijos. No dejen de confiar que hay promesa de Dios para ellos, aunque estén lejos, aunque estén apartados, aunque en este momento no estén en el camino del Señor, aunque en este mismo momento no estén aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Pero oren por ellos, háblenles la palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque es semilla que se está sembrando en sus corazones. Y les voy a dar 2 versículos de promesa de Dios para ellos. Uno está en Isaías 54:13. Dice, y todos tus hijos, ¿cuántos hijos? Todos tus hijos. Tienes 1, tienes 10, los que tengas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Es promesa de Dios. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Quizás no tuviste la oportunidad o quizás ya el tiempo pasó, avanzó y dices, ya no puedo estar más ahí para enseñarles. Muy bien, pero hay promesa que dice Dios, yo le enseñaré a tus hijos. Todos sus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y qué mejor maestro que el propio Dios? Y Él sabe cómo en la vida, a través de las experiencias que ellos están pasando, sus tropiezos, sus errores, sus fracasos, sus pecados inclusive, Dios sabe cómo moldearlos a través de esas mismas situaciones para traerlos de vuelta a casa. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén. Otra promesa también del profeta Isaías 49:22 dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos, ¿a quiénes? A tus hijos. Y tus hijas serán traídas en hombros. Aquí ciertamente está hablando de la nación de Israel, que por su desobediencia fue llevada al exilio, y ya conocemos la historia, ¿no? Y lloraban porque estaban lejos de la tierra santa, sagrada. Pero Dios dio promesa que sus hijos y sus hijas serían traídos, serían devueltos. ¿Están lejos tus hijos? Están lejos de ti, especialmente están lejos del Señor, lejos del camino de Dios, lejos de la iglesia, lejos de los planes de Dios. No importa, no te preocupes, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, sigue declarando la palabra de Dios para ellos. Sigue hablándoles la palabra y confiesa, declara esta palabra que dice que tus hijos serán traídos de lejos. ¿Quién va a hacer eso? Dios se compromete a hacerlo. Dios dice, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Entonces traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas. No dice vendrán, dice serán traídas. Algunos hijos no quieren volver, no quieren venir, no quieren estar en la casa del Señor. Dios dice, yo los voy a traer. Yo los traeré, serán traídas. ¿Saben por qué? Porque son hijas del pacto.
Son parte del pacto de Dios en el cual hemos entrado en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y Dios cuando promete, déjeme decirle, Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. Así que confiemos en Él, hermanos amados. Confiemos en Él y creamos. Dios hará, Dios lo hará. Que ninguno de nuestra familia, que ninguno se pierda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Para que terminemos diciendo, como dijo aquel varón de Dios, yo y mi casa, o sea, mi familia entera, serviremos a Jehová. Amén. Amén. Vamos a estar de pie para agradecer al Señor.